siguiente paso, vamos al paso número 2 de este camino que vamos a recorrer en la transformación y rediseño de tus programas de personalidad, lo que diseñaste para sobrevivir y que has creído que es tu única opción. Bueno, pues ahora vamos a empezar a transformarlo juntos. Y hoy voy a hablarte entonces de los eneatipos. Acuérdate que te hablé del segundo paso, donde vamos a entender cuáles son tus eneatipos. ¿Qué es un eneatipo? De acuerdo al eneagrama, que es la metodología y filosofía de estudio de personalidad que vamos a utilizar tú y yo, el eneatipo se le nombra a cada una de las tipologías de personalidad que de alguna manera esta filosofía, esta metodología han determinado que existen, que son 9. Es por eso que se llama eneagrama. Te voy a explicar en unos minutos más un poquito de los antecedentes del eneagrama, un poco de dónde nace y desde dónde viene, que realmente tiene raíces, tiene orígenes sumamente antiguos, provienen de filosofías y de culturas y civilizaciones de gran sabiduría. Así que vamos a entender qué son tus eneatipos. ¿Por qué te digo tus y no tú? Muchos estudiosos del eneagrama normalmente nos orientan a clasificarnos dentro de un eneatipo que le llaman tu eneatipo esencia. Yo quiero quitarte hoy esta idea de que tú tienes una esencia inamovible y quiero pedirte que entiendas que lo que tú programaste como lo que yo voy a llamar tu eneatipo de supervivencia esencial, que es diferente, es simplemente la serie de programaciones, la serie de conductas e instrucciones que tú fuiste creando de acuerdo a tus asociaciones de placer y dolor y desde el origen de la información de heridas y demás que ya te he explicado. Simplemente fue el camino, la ruta, las instrucciones, las alternativas que fuiste encontrando para poder sobrevivir, es decir, para poderte alejar de las situaciones dolorosas y acercarte a lo que tú interpretaste en su momento que era más placentero. Pero esto no significa que sea lo que te define en absoluto y que si lo cambias, lo mueves o lo rediseñas, pierdes la valía o la capacidad de ser tú. Eso es súper importante y es por eso que normalmente no te hablo de esencia, sino de programación de supervivencia esencial, ¿ok? ¿Y por qué, a diferencia de la mayor parte de los estudiosos del eneagrama, tú y yo vamos a hablar en plural? Bueno, pues porque normalmente uno de los graves errores que además hace que las personas se etiqueten y además se compren con mayor intensidad un papel específico es que te hablan de que tu esencia es un eneatipo 1 o 2 o 3 o 4 y dejamos fuera o dejan fuera que en realidad ningún ser humano nos movemos desde una sola línea de motivaciones. Conforme van pasando los años, vamos teniendo que ajustarnos por adaptación o por aprendizaje a nuevas conductas. Vamos adquiriendo nuevas conductas que en la mayor parte de los casos, o más bien en todos, resulta que no corresponden a lo que tú creaste como una programación de supervivencia esencial. Se van generando modificaciones, se van generando adaptaciones nuevas. Es por eso que hablo en plural, porque efectivamente tú y yo, a través del estudio que vas a hacer, vamos a encontrar un resultado que le llamamos eneagrama integral, en donde no solamente vamos a entender cuál fue esta programación esencial, sino cuáles son las otras 2 que te acompañan por adaptación y aprendizaje y que están presentes de forma contundente en ti, que muchas veces te van a hacer moverte con conductas que no son alineadas a lo que tú creaste como esencial y que incluso puede generar tensiones, confusión o conflicto interno. Te ha pasado seguramente que de pronto dices, es que realmente no sé qué es lo que quiero, sé que esto es lo que siempre he querido, pero ahora me siento impulsado por aquello, ¿no? Nos puede generar estado de confusión, de desorientación y de tensión. ¿Por qué? Porque de pronto, por la experiencia que estoy viviendo, por lo que observo en el entorno, por aprendizaje y adaptación, me veo en la necesidad de tomar una decisión o acción diferente a lo que hubiera hecho a lo mejor de forma esencial. Y me ha pasado en otras ocasiones y lo he repetido ya otras ocasiones, me ha funcionado y entonces se queda ya como una respuesta tan presente y casi tan importante como las que normalmente tengo desde la esencia. Y eso va haciendo que de pronto nos quedemos en esta parálisis, confusión o desorientación de no entender bien cuál es mi verdadera motivación, ¿sabes? Entonces, es por eso que es tan importante que la prueba que tú y yo vamos a hacer es distinta. Está sumada de muchos otros recursos que normalmente un eneagrama lineal no te da, empezando por las causas de origen que tienen que ver con las memorias celulares y las heridas sálmicas. Pero además aquí vamos a observar mucha otra información. Vamos a observar cuáles son los miedos fundamentales que programaste, es decir, lo que te lleva a tus limitaciones.
las motivaciones, las formas en las que te relacionas, algo que se llama centros de respuesta, eclipsamientos y tensiones internas. Y en un momento te voy a explicar a qué se refiere todo esto. Primero quiero explicarte rápidamente cuáles son los orígenes del eneagrama, porque quiero que tengas la claridad y la certeza de que lo que estamos utilizando tiene estudios profundos, análisis y soporte y sustento en metodologías, en ciencia, en pensamiento y en filosofía, que proviene de las civilizaciones que más conocimiento nos han dado en toda materia, en toda ciencia, en las matemáticas, pero en la astronomía, pero en la lingüística. Sin duda, las civilizaciones griegas y latina son de las primeras que nos otorgaron conocimiento y sabiduría, y son, sin duda, dos de nuestros principales pilares para el conocimiento y para la creación de los conceptos científicos que tenemos hoy en día, y el eneagrama no es una excepción. Nace fundamentalmente alrededor de hace más de 2500 años aproximadamente, en lo que se reconocía como la región de Babilonia, Afganistán el día de hoy, y pasó como un área de estudio por manos tan importantes como la de Pitágoras y los primeros filósofos cristianos incluso. Y se fue transmitiendo de forma oral por tradición, pero finalmente lo que llevaba esta filosofía, este análisis, era la identificación de el 9 como un número con características singulares que siempre llevaba a un todo, siempre llevaba a la integración del todo. Incluso las características matemáticas del 9 son tan particulares que lleva a crear, a recrear números a sí mismos, a generar ciclos específicos. Te invito a que lo investigues. En algún momento puedes investigar las peculiaridades o características del 9, del número 9. Vas a encontrar muchísimas cosas súper interesantes. Y finalmente, entonces, por eso es que nace el eneagrama. El eneagrama antes no estaba orientado al análisis de personalidad, pero sí empezaba a darnos una orientación de las 9 energías fundamentales que movían claramente al universo, claramente las conductas y el comportamiento humano, entre otras cosas. Así que desde entonces aparecen los orígenes del eneagrama, y es por eso que hoy se ha desarrollado de tal manera y sumado a tantas filosofías, conocimientos e incluso soportes científicos, que la psicología ya lo utiliza como un fundamento válido y sumamente asertivo para encontrar patrones de personalidad. Y hoy podemos definir que el eneagrama es un modelo de análisis, un modelo de identificación de conductas humanas que realmente nos permite entender cuáles son justamente los motores e impulsos que llevan a una persona o a otra a tener cierto tipo de conductas, preferencias, miedos y motivaciones, sin duda. Y entendiendo esto, poder conocerme a mí mismo y encontrar y comprender las infinitas posibilidades de transformación que se abren. Es tan sencillo como aprender cómo funciona un dispositivo electrónico. Cuando tú aprendes cómo funciona tu celular, y mientras más funciones encuentras que tiene y cómo se usan, más recursos puedes sacar de él, más cosas maravillosas puedes hacer con él, ¿cierto? Pues de la misma manera, esta metodología para mí es tan poderosa porque justamente me ha dado un eslabón más para, además de encontrar las causas y la información y programaciones de origen que pocas técnicas nos permiten encontrar, sumarla a un camino que me permite entender cómo esas programaciones de origen terminaron siendo este conjunto de conductas que hoy yo tengo de forma automática y que asumo como mi única posibilidad de existencia y de realidad. Así que entendiendo esto y sabiendo que lo que vamos a hacer es justamente encontrar tus cables, tus botones, tus conexiones, ¿sabes? Tus aplicaciones, todo lo que tienes instalado para poder sacar más provecho de ello y dejar de malutilizar a lo mejor algunas cosas y potencializar otras. Entonces puedes darte cuenta de lo poderoso que es esta metodología. ¿Qué vas a descubrir? Bueno, pues vamos a descubrir varias cosas. Te voy a comentar las 5 principales.
Como te dije, vamos a hablar primero de tus esencias en el centro. Y con esencias, ¿por qué vuelvo a hablar en plural? Como te dije, sí va a haber una tipología que es la que normalmente rige la mayor parte de tus conductas. Va a ser la que vas a preferir por sobre todo. Van a ser las motivaciones y miedos que te mueven por sobre todo lo demás. Sin embargo, siempre hay al menos dos más presentes. Dos tipologías de personalidad presentes acompañando a esta esencial que desarrollamos, como te digo, por adaptación y aprendizaje y que se vuelven tan presentes y tan importantes que muchas veces incluso nos perdemos, ya no tenemos tan claro si me quiero mover desde esta motivación que siempre he tenido o desde esta otra que apareció hace tiempo y que ya también es muy importante. Y a eso se le llama eclipsamiento. Cuando hay estas dos tipologías que nos acompañan normalmente por adaptación y aprendizaje, cuando acompañan estas dos tipologías que acompañan a nuestra esencia, están muy pegadas en valores con la esencia, se le llama eclipsamiento. ¿Eso qué significa? Que tienes una desviación, y esto no es malo o bueno, simplemente es que resulta que lo que tú creaste como tu recurso fundamental para sobrevivir, estas conductas que creaste originalmente, se mueven ya de forma muy importante y muy constante hacia otras tipologías. Y entonces, por decirte un ejemplo, pudiste haber desarrollado una tipología de esencia 9, desde ahí has sobrevivido la mayor parte de tu vida, pero de pronto hoy, por diversas circunstancias, te moviste contundentemente hacia un 1 o contundentemente hacia un 8, que pueden ser tus alas, o contundentemente hacia un 5, por diversas razones. Y tú y yo vamos a entender cuáles son esas razones y vamos a entender cuáles son los eclipsamientos. ¿Por qué nos importa saber los eclipsamientos? Porque normalmente el eclipsamiento es el que genera confusión, desorientación y muchas veces indecisión. Esta falta de claridad para saber qué es lo que realmente quiero, ¿sale? Y cada una de esas esencias, sin duda, pues va a tener estos 4 factores fundamentales. Hay otros varios, pero quiero mencionarte los fundamentales porque al final del día pues se trata de develar la información completa cuando hagamos tu estudio, pero vamos a encontrar cuáles son los miedos fundamentales de cada una de esas esencias, es decir, aquellas cosas que te generan dolor y que evitas a toda costa, que van a definir tus conductas y programaciones limitantes, todo lo que sientes que no puedes hacer, que es muy difícil, que es complicado, que literalmente te da miedo hacer. Vamos a encontrar tus motivaciones, que son todas esas asociaciones de placer que tú programaste. Algunas van a estar distorsionadas, ojo, ¿eh? Entonces vamos a encontrar qué te motiva, es decir, qué te pone a moverte, qué te pone a sentirte motivado, qué te pone a realmente tomar una conducta de inmediato sin siquiera pensarlo, desde cada una de estas esencias presentes. Tus centros, todos los seres humanos tenemos 3 centros de respuesta, mental, emocional y físico. ¿Esto qué significa? Que todas las personas, en mayor o menor grado, respondemos analizando demasiado o sintiendo o actuando. Una persona con un centro mental muy elevado normalmente va a caer en el sobreanálisis y en consecuencia en la indecisión, en la parálisis. Una persona con un centro emocional muy elevado va a perderse en sus estados emocionales, va a caer en crisis emocional sin saber qué decidir, qué hacer y hacia dónde moverse, porque sus emociones le abruman y normalmente lo bloquean para o tomar la decisión adecuada o siquiera tomar una decisión. Y es muy importante que entendamos si eso está pasando contigo para que podamos empezar a neutralizarlo y equilibrarlo. Y por último, quien tiene un centro físico muy elevado, normalmente son las personas que tienden a ser impulsivas. No lo piensan, probablemente sienten mucho, pero cuando ya se dieron cuenta, ya soltaron el golpe. Entonces, impulsiva no me refiero solamente a nivel físico, es decir, de golpear o tener actitudes físicas, sino de tomar decisiones impulsivas. Y un centro físico muy elevado no es en absoluto favorecedor por eso, porque muchas veces vas a actuar sin haber analizado primero qué era lo más conveniente. Así que lo ideal es tener cierta diferencia entre estos. Alguno de ellos sí va a estar un poco más elevado, pero lo que vamos a hacer es asegurarnos de que tu centro físico no sea el más bajo, porque si no, no vas a tomar acciones, y que el equilibrio entre el mental y emocional sea más estrecho, ¿sale? Y por último, las energías, pues todos tenemos también 3 tipos de energías desde las que nos movemos, internas, externas y de equilibrio. La interna es esta energía que me lleva a
siempre estar observando qué quiero yo, a solamente importarme lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo quiero. Todas mis motivaciones y mis impulsos nacen de lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy sintiendo. Una energía externa elevada tiene que ver con una persona que no se toma en cuenta a sí misma y que todo el tiempo está actuando para los demás. Lo que el entorno pide, lo que el entorno quiere, lo que el entorno espera. Esa es una energía externa elevada. Y al final, la energía de equilibrio es esta energía que puede dominar a alguien en donde pues me importa lo que yo quiero, pero también me importa lo que está afuera. Y cuando esta energía de equilibrio es muy elevada, ojo, pareciera pues muy ecuánime, pero no. Una persona con una energía de equilibrio muy elevada significa que entra en conflicto constante. También se puede llegar a paralizar y no tomar acción o sentirse culpable constantemente de sus decisiones porque está igualmente motivada por complacer a los demás que por hacer lo que ella necesita o quiere. Pero entonces si complace a los demás se siente culpable con ella misma y si hace lo que ella necesita o quiere se siente culpable con el entorno o simplemente prefiere no decidir y se paraliza. Y entonces se va volviendo como muy influenciable, ¿no? Si todos dicen esto, esto. No, pero yo quiero esto, no, esto. Entonces tiende a tener poca estabilidad en sus decisiones. ¿Cuál es el ideal? Bueno, que efectivamente también haya una armonía en valores en estas tres. Sin duda es importante, sobre todo en cada caso en particular, pero es importante que una persona siempre tenga una energía interna un poco más elevada que las demás, pero no disparada. ¿Por qué? Porque lo ideal es que tú te lleves siempre a saber parar e interiorizar, a observarte a ti, a analizarte tú y a priorizar qué es lo que tú requieres para poder estar mejor, construirte mejor y contribuirlo mejor. Cuando no tenemos energía interna elevada, no sabemos ni siquiera qué queremos, no sabemos ni siquiera quiénes somos y vamos por la vida en dependencias y expectativas para que los demás me hagan feliz o los demás me den lo que necesito, porque yo ni siquiera sé cómo hacerlo, ni sé qué quiero, ni sé cómo dármelo. ¿Ok? Así pues, esto es gran parte de lo que vas a descubrir, como te das cuenta, es súper valioso e importante. Y lo vamos a encontrar en cada una de las pruebas que tú vas a hacer, que son realmente sencillas, y yo voy a dedicarme a interpretar esta información para ti, para que puedas tener claridad exactamente de qué opera en ti y cómo empezar a transformar. Muy bien, pues ahora que hemos encontrado toda esta información, vamos a poder tener una idea de cuál es tu estado existencial actual. Así es, cómo te estás viviendo a ti mismo actualmente. Y tenemos 4 posibles escenarios. El primero se llama integración. ¿Qué es la integración? Cuando una persona desde esta línea fundamental, desde esta columna vertebral de programación de personalidad que creo, se encuentra integrada, es porque en realidad está viviendo en este momento desde sus motivaciones. Sus motivaciones están satisfechas y esto hace que tenga un alto nivel de bienestar y que se pueda mover con gozo y a tomar decisiones con claridad y con objetividad desde las motivaciones claras que tiene. Está pudiendo tener todos los recursos para darse y proveerse la satisfacción de sus propias motivaciones, desde sus propios recursos y desde diferentes fuentes de alguna manera congruentes. Esto hace que no tenga que estar buscando forzosamente en anhelo lo que le hace feliz o lo que otros tendrían que darle o lo que alguien más tendría que hacer para que esté feliz. Así que está en un estado, digamos, de centro, está en su mejor versión desde esta tipología de personalidad, en la mejor versión posible, en donde se puede mover con gozo, con satisfacción, con gratitud, donde ella misma o él mismo se provee y encuentra diferentes fuentes de satisfacción, libre de dependencias, frustración y impotencia. Ahora bien, cuando está esta misma persona en un estado de desintegración es porque está parada desde el miedo. No está encontrando cómo satisfacer sus motivaciones. Muy probablemente está en un estado de victimización constante y está esperando constantemente encontrar fuera o en alguien más o que algo o alguien más le provea la satisfacción de estas motivaciones. Y esto pues finalmente nos lleva a un estado constante de insatisfacción, de frustración, de impotencia, de control, de dependencia. Así que cuando una persona está desintegrada desde esta famosa tipología de esencia, lo que va a hacer es activar
todas sus características limitantes, porque claramente está actuando desde el miedo, desde los miedos fundamentales que tiene programados. Y las decisiones no van a ser buenas y las relaciones van a estar fracturadas o con constante conflicto y va a tener estados constantes de dolor, de sufrimiento, de victimización, de dependencia, de control, de angustia, ansiedad, probablemente de aislamiento, muchas dependiendo de la tipología de personalidad. ¿Okay? Es decir, no estoy en la mejor versión, no estoy en mi centro, no estoy ejecutándome y viviéndome desde el autosustento y desde la capacidad de satisfacer mis propias motivaciones. Así que, pues estoy bastante desequilibrado. El siguiente posible estado es una zona de confort pasiva. ¿Qué es esto? Bueno, pues es este lugar en el que, pues ni me encanta, pero tampoco lo sufro, ¿sabes? Cuando nos sentimos justamente estancados, como, pues no estoy mal, pero tampoco me siento tan bien. Cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Pues bien, la verdad es que no me puedo quejar. Hay varias cosas que no he podido lograr y no me siento como al 100, pero pues la verdad es que lo fundamental funciona, ¿no? Entonces cuando entramos en este estado de ni frío ni calor, no estoy creciendo, no me estoy desarrollando, no me siento realmente motivado y satisfecho en lo esencial en mi vida, pero bueno, pues me conformo con que tampoco esté tirado a la desgracia. Y en ese momento, en ese punto, normalmente vamos perdiendo sentido de vida, podemos caer en cuadros o episodios medio depresivos, no estamos aprendiendo nada, no estamos desarrollándonos, a veces nos victimizamos, a veces no, perdemos incluso interés en lo que antes teníamos interés y posiblemente también en nuestras propias relaciones, ¿vale? Y la última posibilidad, el último escenario posible de tu estado existencial actual es la zona de confort activa. Uy, este es terrible porque genera muchísima tensión. Cuando una persona está en esto es porque tanto sus motivaciones como sus miedos están todo el tiempo presentes. Entonces tienen unos altibajos emocionales terribles. Podemos entrar incluso en estados de ansiedad o de neurosis. Neurosis es este estadio nervioso, energético, emocional, que no te permite mantener estabilidad o claridad sobre qué siento y cómo redireccionar lo que siento. Simplemente se disparan estos estados emocionales intensos hacia arriba o hacia abajo. No puedes mantener una línea más o menos horizontal en tus estados anímicos. Entonces, vas a sentir por momentos o en ciertas situaciones específicas súper motivación, sí, me siento súper poderoso, súper poderosa, voy a hacerlo todo, pero de pronto no sabes ni qué te llevó ahí, ni cómo es que te sentiste tan bien y ¡fum! Lo pierdes de la nada. Y entonces al siguiente momento estás, pues bueno, pues desmotivado, pero enojado, pero probablemente angustiado y tenso. Como en quiero lograr, sí, estoy súper puesto, pero qué miedo, qué horror, no, pero es que qué va a pasar, pero cómo le voy a hacer. Y entonces te jala la motivación, pero te regresa en tensión el temor. Y claramente es un estadio súper desgastante, donde se presentan desequilibrios psicoemocionales y de sistema nervioso, como trastornos de ansiedad, como de posible depresión, neurosis, estrés agudo crónico, burnout o el famoso agotamiento laboral, etcétera, etcétera. Normalmente es cuando una persona está en esta zona de confort activa. Y lo que hay que hacer es, pues claramente, desactivar los miedos, potencializar las motivaciones y los recursos para poder satisfacerlas y llevarnos de esa zona de confort activa a una zona de integración. Y esto tiene acciones específicas. Así que una vez que entiendes cómo funciona esto, una vez que ya sabes cómo vamos a caminar a través de tus eneatipos, vayamos al tercer y último paso, donde vas a observar dónde están tus nuevas posibilidades.